la primera sesión del seminario. Nosotros está Carlos, de Oxford. Nos va a presentar crear modelos en algunos espacios móviles. Gracias por invitarme. Y bueno, gracias a Ángel y a todos los organizadores. Yo lo que hago es teoría de modelos, aplicado a... Teoría de modelos es un área de la lógica, y es aplicado sobre todo a geometría algebraica. Entonces, sobre todo voy a hablar de geometría algebraica y va a estar escondido la lógica. Voy a tratar de exponerlo de forma que no se note que es lógica matemática, pero digamos, los principales teoremas de los que voy a hablar se demuestran usando lógica matemática. Y la idea es aplicar estos teoremas a geometría algebraica. Entonces, el concepto fundamental es el de geometría de Zariski. Entonces, esta definición de geometría de Zariski es la siguiente. Esta definición la dio Rorschach y Boris Hilbert hace como unos 20 años, más 25 años, y es la siguiente. Una geometría de Zariski es un conjunto con una familia de topologías tau n, donde tau n es una topología en m a la n, los productos cartesianos de m. Esas topologías son noetherianas y en un principio no es la topología producto. De hecho, el caso ideal es que no sea la topología producto. Entonces, por eso es una familia de topología para todos, ¿no? Que satisfacen ciertas propiedades. La propiedad número 1, o vamos a ponerle 0, es nada más comparar esas topologías en distintos productos cartesianos. Supongamos que tenemos la proyección que va de m a la n a m a la m, m más chico que n. Damos las primeras m coordenadas de la proyección, o las últimas, o alguna permutación. Entonces, todas estas funciones son continuas. Bueno, esa es la propiedad 0. Luego, la propiedad 1 ya es un poquito más técnica. Una combinación booleana de cerrados es ya sea complementos de cerrados, uniones finitas de cerrados o intersecciones finitas de cerrados. A una combinación booleana se llama un constructible. Entonces, si C es constructible, un constructible como genérico se ve de la forma C1, intersección CI, intersección CJ, con este puede ser el complemento. Entonces son intersecciones, uniones finitas, cierras el álgebra de Boole y eso es un constructible, ¿no? Entonces, si C es un constructible, C que vive en m a la n, y tomamos la proyección de C en algún m a la m, cualquier proyección, también es constructible. Esto, para los que estudian geometría algebraica, es solamente el teorema de Chevreul. La proyección de constructible es constructible por un morfismo de tipo finito. Luego, propiedad número 2 esta es una geometría de Zariski de dimensión 1. Entonces, esta propiedad va a decir que no solo es de dimensión 1, m, sino es uniformemente de dimensión 1. Entonces, si C es un cerrado que vive en m, n y m, entonces, para todo A, existe un número natural tal que para todo A que viva en m a la n, es decir, aquí, si consideramos la fibra de este cerrado, esto es un conjunto en m, ¿sí? Es un conjunto viviendo aquí. Este conjunto, su cardinalidad es menor o igual a n, este n absoluto, o es igual a n, o sea, la fibra, esto es el conjunto. Entonces estamos diciendo que las fibras, que los cerrados solamente en m son finitos, pero no solamente son finitos, sino son uniformemente finitos. Esto es cierto para una curva algebraica, por ejemplo. Los cerrados son finitos, pero
No sé si vean por qué deben de ser uniformemente finitos además. Ahorita voy a decir por qué deben de ser para el caso en el que hablemos de curvas algebraicas. Pero bueno. Después, como es netteriana, todas las topologías, entonces tiene una dimensión de Krull, que es el largo más grande de una cadena de cerrados propios que empiezan en el vacío. Entonces la propiedad 3 dice que si tienes C1 y C2 viviendo en M a la N, entonces la dimensión de C1 intersectada con C2 es mayor o igual a la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos N. Esto es cierto, esto es N. Esto es cierto, por ejemplo, para curvas algebraicas, o bueno, en general para variedades algebraicas lisas. ¿Sí? Se llama el teorema de la dimensión en geometría algebraica. No tiene por qué ser cierto en general. Si la variedad no es lisa, entonces no es cierto. Si las variedades viven en el espacio afín, o sea, si esto es el espacio afín, entonces hay un resultado que te dice que o esto es vacío o tienes esta desigualdad. Entonces, bueno, ese es el objeto principal, de eso voy a hablar buena parte del tiempo, entonces, ¿queda claro? ¿Quieren preguntarme algo sobre la definición? Es muy abstracto, no en el sentido de que sea difícil, sino en el sentido de que no tiene mucha estructura. Es un conjunto solamente con una familia de topologías que satisface ciertas propiedades. Entonces, voy a darles ejemplos. A ver, el ejemplo A, que es lo más sencillo, entonces M son los K puntos, K es el campo de Riemann cerrado, son los K puntos de una variedad, una curva cuasi proyectiva. Entonces, ¿por qué es cierto? Bueno, la topología de esto es netteriana, porque es sobre un campo de Riemann cerrado, y los productos de topologías, el producto de anillos netterianos, con ciertas hipótesis, es netteriano, entonces el producto de esas son netterianas. Bueno, las producciones son continuas, no hay ningún problema. ¿Por qué la producción de un constructible es un constructible otra vez? Es por el teorema de Chevalley, que es cierto para curvas, bueno, para variedades algebraicas en general. Ahora, ¿por qué es cierto que es uniformemente unidimensional? Porque si tomamos un cerrado, vamos a suponer solamente definido por un solo polinomio. Un cerrado que sea el conjunto de ceros de este polinomio en n más 1 variables, que viva en mn a la n. Entonces queremos demostrar que existe, o sea, no solo que las fibras en M son finitas, sino que no crecen arbitrariamente grandes. Que hay un número que acota la cardinalidad de ese conjunto finito. Pero eso es bastante fácil, ¿no? Porque, o sea, supongamos que no es cierto. Entonces existe una familia de elementos en el campo A1, o sea, esta es una tupla que vive aquí, tal que la cardinalidad de este conjunto es estrictamente menor a la cardinalidad de este conjunto de A2, bien, y así sucesivamente. Pero cada uno de estos, aunque sean distintos polinomios, porque estos AIs son diferentes, son polinomios en una sola variable. Y un polinomio tiene un grado fijo en una sola variable. Bueno, el polinomio tiene un grado fijo y solamente va a tener tantas raíces como el grado de ese polinomio. Entonces, por eso sí es uniforme. Por eso no hay forma de que crezcan arbitrariamente grandes las raíces. Y bueno, la condición 3, que es el teorema de la dimensión, es por lo que les dije que es un teorema, porque es lisa. Bueno, perdón. Lisa. Entonces, déjenme darles otro ejemplo de geometrías de Zariski, que es un poco tramposo. ¿Todo el mundo ve bien si escribo aquí o mejor borro? Bien. Entonces,
Supongamos que B es un espacio vectorial sobre un campo. El campo no tiene que ser algebraicamente cerrado. Entonces, B va a ser nuestra M. Campo de espacio vectorial de dimensión finita. Ajá. Entonces, tau n, la topología en M a la n, va a ser la topología generada por subespacios vectoriales. Ajá. O sea, en un principio los subespacios vectoriales no son una topología porque la unión no va a ser un cerrado, la unión de cerrados no va a ser un cerrado, pero si tomamos su topología generada, entonces, bueno, si es una topología, es neuteriana porque este espacio vectorial es de dimensión finita, las producciones son continuas, la producción de un constructible es constructible, eso no es fácil, eso es un teorema de teoría de modelos de hace como unos 30 años, o sea, digamos, nadie tiene por qué saberlo, porque es un teorema, ajá, y a lo mejor no es muy conocido. Pero, bueno, la parte 2, que es uniformemente de dimensión finita, es igual, la misma demostración que hice aquí. Ajá. Y luego, ¿por qué es cierta esta ecuación? Porque esta ecuación es cierta incluso con igualdad para espacios vectoriales. Ajá. O sea, solo que es la ecuación de los complementos y las uniones. Entonces, pues es sensible esto. El espacio vectorial, sí estamos utilizando la estructura del espacio vectorial. No es trivialmente una estructuración de esto. Ajá. Ahora, otro ejemplo es M, una variedad compleja, compacta. Ajá. Esto es una geometría de Zariski. Tengo que decir quién es la topología. Ajá. Pero es una geometría de Zariski de dimensión 1 siempre y cuando M sea simple. En el sentido de que no existe una subvariedad propia infinita contenida en M. O sea, no tenemos N, una subvariedad propia que sea infinita y que además sea una subvariedad compacta. Entonces, M no tiene que ser de dimensión finita como en el caso de la geometría de dimensión 1, como en el caso de las curvas. M puede ser no una curva, pero tiene que ser simple, tiene que no haber una subvariedad. Un ejemplo de una variedad como estas, que sea simple y que no sea de dimensión 1, son los toros, como un toro analítico. Tienes una látice en los complejos, consideras algo de la forma z a la n, o un trasladado de eso, y consideras el cociente en la topología analítica, y eso no va a ser de dimensión 1, pero va a ser simple. Ahora, bueno, ¿cuál es la topología para estos? Yo voy a decir que C es un cerrado en M a la n, es cerrado si para todo punto en C existe un abierto que vive en M a la n, tal que C intersectado con U es igual a conjunto de X, tal que f de X es igual a 0, como los ceros, como una variedad algebraica, pero f es analítica. Entonces, es como la topología de acá, de las variedades algebraicas, pero dada por funciones analíticas, o que por lo menos sean localmente analíticas. Ajá. Entonces, ¿por qué es una geometría de Zariski? Esto es fácil. Esto es un teorema de Pfefferberg, que es un teorema bastante complicado, se probó en los 80s. Esto es un poco más complicado porque en principio esta no es de dimensión 1. Entonces tienes que utilizar una fórmula de aditividad de las fibras, pero bueno, o sea, se puede mostrar. ¿Y por qué satisface esta condición? Esta condición es cierta siempre y cuando siempre y cuando a nuestra variedad compleja le quitemos el conjunto singular, el conjunto de puntos singulares. Ajá. Pero ese es un conjunto de codimensión positiva
Entonces, todo lo demás se puede usar. Pero bueno, no estoy diciendo mucho porque no es fácil de demostrar, pero espero que tengan idea de que no son solo curvas algebraicas. Estamos hablando de objetos más generales. Hay algo de lo que yo no conozco mucho las definiciones ni las pruebas porque es una que me interesa aquí. Pero si tomamos una ecuación diferencial ordinaria de dimensión 1, la noción de dimensión es una noción de la teoría de modelos. Entonces, las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria algebraica también son una geometría sencilla. Eso es mucho menos intuitivo porque es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué es esto cierto para las soluciones de una ecuación diferencial? Ahí se utiliza mucho esta noción de dimensión 1, pero resulta no ser tan restrictiva para la gente que hace ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, esos son geometrías de Zariski. Y ahora les voy a hablar del ejemplo difícil. O sea, bueno, pues, a lo mejor de los que he dado es el más difícil, que es justo lo que yo me dedico, y que son generalizaciones de curvas algebraicas. Una forma de generalizar variedades algebraicas es la noción de esquema, en el que la enorme diferencia entre esquemas y variedades algebraicas es que uno puede considerar nilpotentes. O sea, topológicamente, una variedad algebraica y el esquema asociado son iguales, pero tienen una estructura de gavilla muy diferente. Pero hay otra forma de generalizar las variedades algebraicas, que es una forma de resolver los problemas de módulo, que son los stacks algebraicos. Un caso especial de stack algebraico son los espacios algebraicos, y son de esos de los que voy a hablar. Entonces, bueno, si tienen preguntas me pueden decir. Entonces, supongamos que B es una variedad algebraica. Es una variedad algebraica. Entonces voy a considerar el siguiente funtor, que va de los K esquemas. Los esquemas son solamente una generalización de la variedad algebraica. No voy a usar nada sobre ellos. A conjuntos. De tal forma que si tomamos un esquema aquí, le asociamos el siguiente conjunto, sin estructura. Son los K-morfismos. Son variedades algebraicas sobre K, igual el campo algebraico cerrado. Los K-morfismos como variedades algebraicas que van de W a B. Eso es un funtor que va de esta categoría en esta otra categoría y es la propiedad importante de este funtor es la siguiente. Supongamos que tomamos aquí, en particular un K-esquema es el espectro de un campo. Entonces, HB del espectro del campo, recuperamos la variedad algebraica. O sea, los conjuntos, los puntos en la variedad algebraica. Pero aquí la recuperamos sin ninguna estructura, sin topología ni nada. Otro ejemplo de este tipo de cosas, supongamos que tomamos espectro de este anillo. Este anillo es topológicamente un punto, pero con una multiplicidad. Entonces, si aplicamos H de B a esto, lo que recuperamos es el espacio tangente de la variedad algebraica, la unión sobre todos los puntos. Otra vez sin estructura ni siquiera de espacio vectorial. Entonces, este funtor tiene en un principio tiene mucha más información que la variedad algebraica, ¿no? Porque tenemos B, tenemos su espacio tangente, pero estos son como conjuntos. La variedad algebraica tiene una topología y tiene una gavilla, y de eso todavía no estamos hablando. Entonces, es un resultado que H de B es lo mismo que B. Esto le llaman el funtor de puntos, y ese es el resultado que el funtor de puntos es exactamente lo mismo que la variedad algebraica. Borrar esto. Ahora, hay algo de lo que prefiero no hablar, o por lo menos no decir
la definición precisa porque no lo voy a utilizar. Pero este funtor, HDB, es una gavilla en el siguiente espacio, que es una generalización en espacio topológico. Que es K esquemas junto con la topología de Zariski. Esto no es un espacio topológico, este es un sitio, es una categoría con una pretopología. Entonces, se demuestra que esto es una gavilla en esta generalización de espacio topológico. Entonces, ahora la idea es, ¿para qué otros espacios topológicos, para qué otros sitios, esto es una gavilla? ¿Para qué otros sitios HDB es gavilla? Entonces, voy a hablarles ahora del sitio tal y voy a decirles una propiedad que es equivalente a ser tal para variedades algebraicas. Entonces, supongamos que tenemos un morfismo entre dos variedades algebraicas. Entonces, este morfismo es de tal, si solamente si, esto no es, jamás encontrarán como la definición de tal, si solamente existen un z, otra variedad algebraica, tal que V producto W, Z y luego la proyección en Z. Este morfismo es isomorfo a la unión disjunta finita de Z. Entonces piensen en esto como un homeomorfismo local, o como un espacio, como una cubriente de espacios topológicos, donde tenemos esto en un principio es W y esto en un principio es B. W y B. Entonces lo que está diciendo es que existe un Z más chiquito que W, donde restringido esto, este B se ve como una cantidad finita de copias de este W. Tal vez globalmente no sea así, pero localmente sí se ve así. Un ejemplo de un morfismo tal, un ejemplo trivial, es... Oye, ahí entonces sí solo sé dónde entra la F. ¿Dónde entra la F? Porque este producto tensorial lo estoy tomando con respecto a F. O sea, este es el pullback de esta. Tenemos W, tenemos B, sí, y decimos que existe no solo Z, sino una función que va de Z a W, tal que B y W con Z, y luego consideramos esta función, esta es mi proyección, esta es de la que estoy hablando. Entonces, o sea, el F está metido en tomar esta intersección. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es un abierto. Supongamos que B es un abierto de W. Entonces, ¿qué dije? Que existe un Z, tal que restringido es una copia finita de W. ¿Quién es Z? Z lo defino como B. Entonces, esta inclusión, este morfismo restringido a B es solamente la identidad en B. ¿Qué es? Esta copia. Entonces, esto solamente una vez copiado. ¿Sí? Entonces, los morfismos etales son como abiertos, pero una generalización de eso. Entonces, ahora, yo dije que quería saber en qué otros sitios esto podría ser una gavilla. Entonces, H de B, esto es un teorema de Serre, dice que H de B es una gavilla para K esquemas y con la topología tal. Entonces, no espero
o sea, porque no lo he definido, que me esté explicando bien qué quiero decir por esto, pero digamos, es que es un esquema, pero no solo para la geometría de Zariski, es un esquema para la topología tal, que es más general. Que en principio no es una topología, pero su único problema es conjuntista, no es funtorial, o sea, funtorialmente se comporta como una topología. Entonces, ya que tenemos esto, o sea, una pregunta importante es, o sea, bueno, como quiero generalizar a las variedades algebraicas, entonces lo que voy a hacer es preguntarme, ahora, tomo tomo f arbitrario que vaya de cada esquema con la topología tal a conjuntos. Todos mis morfismos de puntos, todos mis funtores de puntos asociados a variedades algebraicas son gavillas aquí, son gavillas de esta forma. Ahora, si yo me tomo una gavilla aquí, entonces la pregunta es, ¿cuándo es una variedad algebraica? ¿Cuándo existe B, variedad algebraica, tal que F sea igual o por lo menos isomorfa a H de B? Ese es el teorema, o sea, es el problema de representabilidad de un problema de módulo. Cuando un problema de módulo tiene solución en la categoría de variedades algebraicas. Al final les voy a platicar de una aplicación que tengo de las geometrías de Zariski a resolver un problema así. Cuando un problema de módulo es representable. Entonces, no quiero faltar nada. Okay. Bueno, ya puedo definir qué es un espacio algebraico. Y ahorita que vean la definición de espacio algebraico, van a ver que se pueden olvidar de esto que dije de gavillas, por lo menos moralmente. Entonces, definición: F, que va de K esquemas con la topología tal a conjuntos, una gavilla tal es un espacio algebraico cuando existan una U que es una variedad algebraica y exista R, un cerrado en U en un plus U. Este es un cerrado Zariski, un cerrado de una variedad algebraica solamente. Un cerrado tal que es una relación de equivalencia, o sea, es la gráfica de una relación de equivalencia en U. Además, las proyecciones naturales de R en U son de tal. Y cuando consideremos H de U dividido por H de R como gavillas, o sea, el cociente como gavillas, esto sea lo mismo que F. O sea, son aquellos funtores que se ven como cocientes de variedades algebraicas. Variedades algebraicas con una relación de tal. Entonces, moralmente, podemos pensar solamente que la moraleja, espacios algebraicos son cocientes de variedades algebraicas pegados en la topología tal. En la topología tal. ¿Por qué esto es diferente a tomar un cociente cualquiera? Porque existen ejemplos de variedades algebraicas, digamos, U con una relación de equivalencia. Bueno, existen ejemplos U, R, variedades algebraicas, de tal forma que HU dividido HR, como esta igualdad es como gavillas de Zariski, en la topología de Zariski. Zariski, esto es igual solamente a un punto.
Ajá, o sea, el cociente de estas variedades algebraicas, si lo calculas en las gavillas de Zariski, es solamente un punto. Ajá, pero el cociente en las gavillas tal es igual a U módulo R, donde este cociente, quiero decir, el cociente topológico. Ajá. Entonces, o sea, los espacios algebraicos es una forma de que no se destruyan los cocientes, que sigan existiendo y que sean sensibles, que no se vayan a un punto. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto era para decir un ejemplo de geometría de Zariski. Entonces, si bien el funtor de un espacio algebraico no es una geometría de Zariski, sí se puede mostrar que si F espacio algebraico que se pueda representar como F igual a H de U de H de R, entonces este cociente topológico es una geometría de Zariski. Entonces, no se pueden tomar cocientes como variedades algebraicas a lo mejor, pero podemos tomar cocientes como espacios topológicos. Y eso es como, le quitamos estructura, nos olvidamos de parte de su estructura y consideramos con una estructura diferente, que es la topología en todos los productos cartesianos. Entonces, yo todavía tengo algo de tiempo. Es mucho que no. Por ejemplo, para la gente que haga más como variable compleja o geometría diferencial, si K es igual a C, a los complejos, entonces espacios algebraicos sobre esto, sobre C, es lo mismo que espacios de Murchison. Donde un espacio Murchison es igual a una variedad compleja a M, tal que la dimensión de M sea igual al grado de trascendencia de C de M. O sea, las funciones menomorfas de M. En un principio, el grado de trascendencia de las funciones menomorfas es menor que la dimensión. Ajá. Pero lo que está diciendo es que si tienes tantas funciones menomorfas como la dimensión, entonces estás haciendo espacios algebraicos. Ajá. Hay muchos ejemplos de variedades complejas, compactas, que no son variedades algebraicas. Ajá. Pero lo que está diciendo es que muchas de esas variedades, o por lo menos las que tienen muchas funciones menomorfas, son cocientes de variedades algebraicas. Ajá. Lo pueden ver como un problema de algebraización de variedades complejas compactas. Ajá. Entonces, esto es un resultado de Artin, que usa cosas bastante interesantes, pero también como teoría de la deformación. O sea, nada más probar esa igualdad es bastante difícil. Entonces, ese es un ejemplo de espacios algebraicos. Ya les di ese ejemplo. Las variedades algebraicas son espacios algebraicos, si considera la relación trivial. Y además cualquier cociente, o sea, supongamos que tenemos G, un grupo finito, actuando regularmente en una variedad algebraica. Ajá. Regularmente quiero decir que no tiene, que los estabilizadores son cero en todos los puntos. Ajá. Entonces, si este grupo finito actúa regularmente, entonces B módulo R es un espacio, bueno, B módulo G
es un espacio algebraico. Lo único que hay que demostrar es que la relación de equivalencia que formas aquí es tal, y ahí usas fuertemente que no tiene estabilizadores, que todos sus estabilizadores son primos. Entonces, bueno, ya tienen varios ejemplos de espacios algebraicos. Entonces, pues voy a hablar de los resultados. Ahora, ya de geometría de Zariski que utilizo. Entonces, voy a hacer propiedades de geometría de Zariski. Entonces, supongamos que B es un espacio vectorial visto como geometría de Zariski. Es decir, los cerrados es la topología generada por subespacios vectoriales. Entonces aquí voy a considerar el siguiente conjunto, que es un conjunto de conjuntos. Son los BW, tal que B es igual a AW. O sea, esto es un conjunto que voy a llamar líneas con pendiente A. Son las líneas que pasan por mi espacio vectorial. Esto vive en B al cuadrado. Estos son cerrados porque es un subespacio vectorial. Pero considero la familia parametrizada por todos los A's en el campo. Entonces, la familia de líneas que pasan. Este es un plano. La familia de todas las líneas que pasan por el cero. Entonces, noten que esto es igual a es un conjunto de cerrados en la geometría de Zariski que yo definí, de dimensión 1. Dimensión 1 porque son líneas en un espacio vectorial. Ahora, ese es un ejemplo. Y quiero compararlo con el siguiente ejemplo que viene de la geometría algebraica. Entonces, el conjunto de puntos, bueno, o sea, veo acá como geometría de Zariski, pero como curva algebraica esta vez. No como, o sea, como variedad algebraica, no como espacio vectorial. Allá, si B es igual a acá, lo vi como espacio vectorial. ¿Sí? Aquí lo quiero ver como curva algebraica. Entonces, el conjunto de los x, y, tal que P de x, y, sea 0. ¿Estos qué son? Son curvas asociadas a P, al polinomio P. ¿Sí? ¿Qué pasa? Supongamos que no tiene términos constantes, entonces pasan por 0. Entonces, considero la familia tal que P, bueno, que el polinomio pertenezca a x, y. Entonces, en el dibujo, estos son curvas que pasan por el 0. Pero estas curvas que pasaban por el 0 están parametrizadas por un valor, solamente por un solo parámetro. Mientras que para parametrizar todos los polinomios necesitamos tantos elementos como el grado de este polinomio, o más. O sea, como, ¿se explica? Porque si el polinomio es de grado 3, entonces necesitamos 3 valores, y aquí solamente necesitamos 1. ¿Sí? Entonces esos dos comportamientos son radicalmente diferentes. Entonces voy a decir que una geometría de Zariski es modular si existe una familia de curvas en m al cuadrado, una familia de curvas CF, que necesite por lo menos 2 parámetros para parametrizarla. Entonces,
Definición: M es no lineal si existe una familia tal que F necesita dos parámetros o más de dos parámetros. Bueno, más de dos parámetros. Ajá. Los espacios vectoriales es lineal porque necesita solo un parámetro. ¿Sí? Entonces, el teorema que demostraron, o del teorema por el que inventaron las geometrías de Zariski es el siguiente. Silver y Reshevsky. Entonces, si M es no lineal, entonces M es igual a los puntos de una variedad, de una curva algebraica. Ajá. Eso es bastante sorprendente porque, como dije, la definición de geometría de Zariski es bastante abstracta, no utiliza mucha estructura. Ajá. Pero, si tienes esta condición como tan burda, entonces recuperas la variedad algebraica. Hay una forma axiomática fuera de campo, fuera de álgebra abstracta, para caracterizar las curvas algebraicas. Entonces, pensamos en los ejemplos. O sea, ya vimos que los espacios vectoriales no pueden ser geometrías de Zariski no lineales, porque son lineales siempre. Ajá. Las curvas algebraicas sí, pero las curvas algebraicas son curvas algebraicas. Ahora, pensemos en las variedades complejas compactas. Entonces, ¿por qué una variedad compleja compacta tiene que ser una curva algebraica? Eso no es cierto siempre, ¿no? Hay variedades complejas compactas que no son curvas algebraicas. Pero en dimensión 1, es el teorema de uniformización de Riemann, toda superficie de Riemann es una curva algebraica. Ajá. Entonces, esto es una forma alternativa de demostrar el teorema de uniformización de Riemann, si ustedes quieren. Ajá. Lo único que tenemos que hacer es encontrar una familia no lineal de curvas que pasen por ella. Entonces, todavía tengo tiempo. ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, me salvan de atrás de algo que no quería hablar. Bueno, entonces, ya dije que puedo probar que si tengo un espacio algebraico, entonces, si F es un espacio algebraico, entonces U módulo R como espacio topológico es geometría de Zariski. Entonces, el resultado que demostré, y es un... O sea, bueno, ya estaba demostrado, pero la demostración usa cosmología y son unas 50, 60 páginas de teoría de espacios algebraicos. No es fácil demostrarla, ¿no? Pues encontré una demostración alternativa de este resultado que es el siguiente. Entonces, si F es un espacio algebraico de dimensión 1, entonces F es igual a H de C, donde C es una curva algebraica. O sea, ¿cuándo un espacio algebraico es representable? Entonces se puede demostrar que si es de dimensión 1, siempre es representable. Ajá. La demostración, las ventajas de esta demostración es que, bueno, por ejemplo, es mucho más fácil demostrarlo en característica 0 usando la demostración que está en Artin. Y en característica P necesitas hacer como todavía más cosas, y esta demostración es independiente de la característica del campo. Ajá. Otra ventaja es que puedo no suponer que F es liso. Hay una definición de liso para espacios algebraicos, entonces yo no necesito suponer que es liso, porque las geometrías de Zariski no ven todo lo liso, ven una parte del liso.
sea, le quito una cantidad infinita de puntos y ya puedo suponer que es el mismo. Ajá. Entonces, ¿cómo va la demostración? Pues no hay casi nada que hacer, ¿no? O sea, lo único que hay que demostrar es que tiene una familia que se parametriza con por lo menos 2 parámetros de curvas que pasan por uno de esos puntos. Ajá. Y eso es lo que no es, o sea, no digo que sea difícil, pero bueno, son 3 páginas, 4 de hacer los cálculos y buscar la familia. Entonces, hay otra cosa, hay otro resultado que también es cierto y es el siguiente. ¿Qué pasa con dimensión 2? Supongamos que tienes un espacio algebraico de dimensión 2. Entonces, ¿son superficies algebraicas o no? Entonces, el teorema, que también lo ves en Artin, es que si F es espacio algebraico, dimensión de F es igual a 2, entonces, bueno, más liso, esta vez es importante, entonces, solamente es Artin y alumno, entonces F es igual a H de B, para alguna variedad algebraica. Entonces, lo que yo puedo mostrar con estos métodos es un resultado mucho más sencillo, es que F es birracional con una variedad algebraica. Voy a mostrar que es en sí una variedad algebraica y como estamos en dimensión 2, birracional no es suficiente para que sean isomorfos, pero puedo mostrar que es birracionalmente equivalente a una variedad algebraica. Ahora, ya borré el resultado, pero ¿se acuerdan que dijimos? Si tenemos una geometría de Zariski que tenga una familia no lineal de curvas, entonces esa geometría de Zariski tiene que ser una curva algebraica. Es una conjetura de Silver y Roshovsky en el mismo artículo que dice: si M es una geometría de Zariski y la dimensión de M, yo les di la definición de variedad de geometría de Zariski de dimensión 1, pero supongamos que hay una buena definición para esto. Si es de dimensión 2, y además ahora existe una familia no lineal de superficies que pasan por una curva. O sea, aquí era familia de curvas que pasan por una línea. Acá ahora va a ser familia de superficies que pasan por una curva suficientemente rica. Entonces, bueno, y no es una. Entonces, es una variedad algebraica o es un espacio algebraico. Entonces, de esta conjetura puedo demostrarlo en el caso en el que no solo la familia de superficies por una curva sea rica, sino que por cada superficie exista una familia de curvas que pasan por un punto que sea rica. O sea, como la hipótesis que ellos suponen más la hipótesis que teníamos en el otro teorema. Y bajo esas condiciones puedo mostrar que nunca es una variedad algebraica, más que nunca es lo trivial, y es un espacio algebraico. Ahora, un espacio algebraico ¿qué era? Un espacio algebraico es en particular una función que va de los esquemas a los grupos, a los conjuntos. Es un funtor que va en esas dos categorías, que satisface otras propiedades. Ahora, si satisface todas las propiedades que yo dije, pero esta vez va a los grupoides, que es una generalización del conjunto, entonces
F, G en este caso, es un stack algebraico. Si satisface las propiedades que yo dije para espacios algebraicos. Es decir, si es una gavilla en la topología y tal, y además existe dos variedades algebraicas y un grupo, bueno, existe una variedad algebraica y ahora un grupoide que define una relación de equivalencia en U, tal que H de U, H de G sea igual a, vamos a poner este H y H grandote. Entonces, la pregunta que yo tengo es, si tienes un stack algebraico, este cociente o este espacio topológico es una geometría de Zariski, y eso es algo de lo que estamos tratando de trabajar, porque a lo mejor nos podría dar resultados parecidos sobre la representabilidad de stacks algebraicos. ¿Más preguntas? Bueno, o preguntas. Bueno, si quieren puedo hablar un minuto de otra cosa, o 2 minutos, tengo tiempo, ¿no? Sí. Otra pregunta que está abierta y parcialmente resuelta por mi supervisor es, ya les dije que si tenemos una variedad algebraica y, bueno, tenemos una variedad algebraica y tomamos esta vez un esquema no reducido. O sea, si B es esquema no reducido, entonces topológicamente B es lo mismo que B reducido, porque solamente te olvidas de la gavilla, te olvidas de los elementos nilpotentes en la función. Entonces la pregunta es, ¿un esquema no reducido es una geometría de Zariski? Es un poco tramposo porque topológicamente en las geometrías de Zariski solamente nos preocupamos por la topología. Entonces debería de haber una forma de diferenciar en términos de geometría de Zariski estas dos estructuras, porque topológicamente son iguales. Y la idea de mi asesor es considerar como aproximar la estructura no reducida por deformaciones de la reducida, como vecindades infinitesimales de la reducida para tratar de llegar a la no reducida. Y, o sea, como hacerlo inductivamente, si lo puedes hacer para grado 1 y lo puedes hacer de grado n a n más 1, entonces podrás asociar una buena geometría de Zariski. Y, o sea, la idea es como, ¿qué significa los resultados de los que yo hablé en términos de esquemas no reducidos? Y ese creo que es como un proyecto muy, muy interesante. Pues me encantaría trabajar esas cosas. Pues, ya. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Qué tal? En tu definición de espacio algebraico le pones ahí la condición de que sea gavilla, pero no cuando dices que sea cociente de estos puntores puntuales, ¿no? Ya sale gavilla. Pero no, bueno, o sea, es que si no, ¿qué es F? Porque si no, F solamente sería un puntor en un principio. Entonces tengo que decir, F es una gavilla y además existen dos variedades algebraicas al que el cociente de ellas en gavillas los hace iguales en la categoría de gavillas. Pero, digamos, si no, no tendrías como... O sea, si no solamente serían iguales como puntores. Ok, o sea, quieres que sean iguales como gavillas. Quiero que sean iguales como gavillas. Esto es como... O sea, es exactamente la misma definición que decir... supón que F es una variedad compleja. Entonces, una variedad compleja es un espacio de Murchison porque coinciden si existen dos variedades algebraicas tal que su cociente en la topología analítica es una... Pero digamos, tienes que empezar diciendo que es una variedad analítica, porque si no, no tienes dónde compararlas. ¿Alguna otra pregunta?